¿Qué es la culpabilidad? Es, es saber que yo he cometido un error, que yo he cometido una falla, una acción, la omisión de algo, pensamiento, sentimiento, algo que yo hice y que yo reconozco que estoy mal, pero yo dictamino que soy culpable y que merezco un castigo. Entonces yo estoy tomando la posición de juez. Entonces, esa emoción, ¿sí? Ese sentimiento de culpa, esa emoción que está en mí, es una emoción negativa y que llega a convertirse, si yo no lo resuelvo a través del arrepentimiento, esto se va a convertir en una tortura, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo para saber, para entender que yo vivo, que yo estoy en pecado, que yo cometí una falla, etcétera. Yo tengo que venir a la presencia de Dios. ¿Sí? Dios nos habla a través de la conciencia, Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos habla de todas las maneras posibles para que nosotros podamos venir al Padre en arrepentimiento y poder corregir, ¿sí? Porque eso es arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, eso es de acuerdo a la raíz etimológica, esto es arrepentimiento, un cambio de mente. Es decir, lo que yo consideraba bueno, ahora yo entiendo que está mal. Por ejemplo, el adulterio, pues no está tan mal, ¿verdad? Porque el diablo empieza a envolver, ¿sí? Se le empieza a dar vueltas en la cabeza, no está tan mal, tengo problemas, yo merezco algo mejor, etcétera. Yo le empiezo a dar vueltas y empiezo a justificar ese deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo tomo por bueno o no tan malo y se comete el acto de adulterio, que en la Biblia, pues adulterio ya se empieza a considerar, Dios lo ve como adulterio desde que empieza en el corazón, en la mente, dice la Biblia cuando se codicia a una mujer, ¿sí? Entonces, entendemos que a través del arrepentimiento nosotros podemos ser transformados y salir de esta situación. Pero eh, eh, yo tengo que saber esto. Para que esto suceda, usted lo sabe también, que necesitamos venir a Cristo. Eh, a lo mejor es el nuevo nacimiento en primera instancia, como el hijo pródigo volvió en sí y entendió que él estaba mal. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo voy a regresar a la casa de mi padre. Si voy a regresar con mi padre y que me reciba nuevamente, voy a decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ahí es donde empieza una obra preciosa y Dios nos empieza a lavar y empezamos a sentirnos restaurados. Pero ¿qué pasa cuando probablemente esto yo lo vivo eh, parcial, de una forma parcial, y no vivo en la plenitud del perdón de Dios? ¿Por qué yo vivo así? ¿O por qué yo sé que Dios me perdonó esto, esto y esto, pero esto yo siento que no soy libre, que aún yo estoy atado al pasado y vienen pensamientos de remordimiento, pensamientos de culpa, vienen situaciones a mi vida, a mi corazón, que no me permiten vivir en paz? O definitivamente hay casos en que la persona no puede acercarse a Dios, ni siquiera recibir un perdón parcial o por algunos de sus pecados, sino que definitivamente está su relación bloqueada para con Dios por causa de que se siente culpable, que siente que ha fallado tanto que no puede acercarse a Dios. Entonces, aquí la culpa, bueno, es que el hijo pródigo le encontramos, miles de aplicaciones, ¿verdad? La palabra de Dios está llena de sabiduría. Y aquí podemos encontrar en el hijo pródigo exactamente esa situación, ¿sí? El sentimiento de culpa.
en una parte. Fíjese lo que, no sé si, no vamos a ir a la escritura porque sé que conoce esta historia, pero usted sabe que el hijo pródigo, lo mencioné en las predicaciones anteriores, él falló, pidió la herencia y él se fue a malgastarla de la peor manera. Entonces su situación vino cada vez empeorando, vino en declive por causa del pecado, por causa de lo que él cada vez se metía más y más y más apartado del Padre, al punto que llegó a ser un pastor de cerdos. Y él estaba en una situación deplorable, pero él vuelve en sí. Dice, fíjese lo que dijo el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Y él llega con la intención de ser, aunque sea un jornalero. Esa es la culpa. La culpa me entiendo que estoy mal, pero me hace vivir en una vida de jornalero, no en condición de hijo. Y puede ser en ciertas áreas de mi vida o definitivamente puede haber personas que no pueden acercarse a Dios por esa gran barrera que hay. Entonces, yo debo de saber que soy pecador, ¿sí? La Biblia me lo dice, pero también debo de saber que yo tengo un libre acceso a la presencia de Dios para recibir ese perdón por gracia. La culpa no me permite llegar a Dios y tomar el perdón por gracia, sino que me hace saber que yo necesito ser castigado por eso y necesito hacer obras para resarcir ese daño. Definitivamente cuando existe la posibilidad de enmendar aquello que nosotros destruimos por causa de esa falla, lo más posible que yo pueda corregir ese daño, que pueda pedir perdón, no sé, cuando es posible, no es posible. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ahí está la situación. Cuando hay culpa, la culpa me solamente me permite ver mi error y me tiene en una posición de jornalero, ¿ok? No de hijo. Ahora, cuando es un arrepentimiento, porque la escritura nos habla de una tristeza que produce Dios para arrepentimiento, pero cuando existe esto, entonces sucede lo siguiente con el hijo pródigo, que él recibió nuevas vestiduras. ¿Eso qué quiere decir? Que él se despojó, que dejó el pasado atrás, que él dejó aquella vida que dijo, la regué, Señor, te fallé, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero al momento que él recibe esas nuevas vestiduras, ¿qué quiere decir? Que él fue despojado de esas antiguas vestiduras de pecado. Entonces él deja esas viejas vestiduras y los visten de nuevas vestiduras, y eso nos está hablando de una nueva dignidad, de una nueva posición que él asume por causa de ese arrepentimiento, de ese libre acceso que nosotros tenemos para con el Padre. Y se le da anillo y se le da calzado, o sea, Dios, o en este caso hablando de ese ejemplo, lo posiciona como hijo. Ese es el propósito de Dios, pero la culpa no va a permitir que yo pueda vivir eso, no lo va a permitir. Ahora vamos a ver cómo funciona la culpa. Hay una parábola del acreedor, el acreedor y los dos deudores, que viene en Mateo 18:23, se la voy a platicar. En esa parábola, bueno, hay un señor, ¿sí? Que él va y empieza a hacer cuentas de aquellos quienes le están en deuda con él para recuperar su dinero. Entonces hay un siervo que le debe muchísimo, que es imposible que él le pague la deuda. La única solución es ser vendido él y toda su familia y todos sus bienes. Entonces ese siervo se humilla ante ese señor y le pide que por favor
le dé oportunidad de que esa deuda se pague. Entonces el Señor dice ahí que es movido a misericordia y le perdona toda esa gran deuda. Le perdona esa gran deuda que era imposible de pagar. Entonces él sale perdonado, sale con una nueva oportunidad. ¿Y sabe qué sucede? Que sale de ahí y el siervo se topa con un consiervo que le debía muchísimo menos de aquello que él le debía a su señor. Y le cobra, y él le dice, dame oportunidad, las mismas palabras, dame oportunidad y yo te pagaré todo. Pero no le da esa oportunidad, sino que dice la escritura que él lo envía a la cárcel por causa de esa deuda. Entonces van otros siervos y le platican esto que aconteció al Señor, y va con él y le dice, siervo malo, ¿por qué? Si yo te perdoné toda esa deuda, ¿no debiste tú perdonar a él que te debía muchísimo menos? Entonces lo que él hace es que manda que esa persona sea llevada por verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y en otras versiones dice que lo mandó a la cárcel y fue custodiado por verdugos. Fíjese lo que dice ahí. Ahí obviamente nos está hablando de cuando nosotros no perdonamos a otros. Lo que sucede es que vienen tormentos por causa de que no queremos perdonar. Pero esto aplica exactamente igual cuando yo no me perdono a mí mismo, porque esa es la culpa. Es no perdonarme aquello que yo hice, que ante mis ojos fue algo terrible. Entonces, les decía hace un momento, yo asumo la posición de juez y yo emito contra mí un juicio y digo de mí mismo, necesito ser castigado. Entonces, así es como funciona la culpa, y esa culpa se convierte en condenación. Por eso es que vienen tormentos, ¿sí? Vienen verdugos. ¿Y sabe qué son esos verdugos? Son demonios, ¿sí? Se le abre la puerta al enemigo y vienen tormentos ya ajenos a mi propia vida. No es solamente pensamientos propios, sino que ya viene de fuera ese ataque por causa de que yo no me he perdonado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Aquí hay algunos textos que le voy a mencionar en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí nos está hablando, bueno, esto es una revelación que Dios le dio a Zacarías. Y dice que Satanás estaba atento para acusarle, estaba señalando, ¿sí? En Apocalipsis 12:10 también nos lo menciona. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el trabajo de Satanás. Y ese es un arma poderosísima de Satanás. Y no imposible de vencer, ni siquiera difícil de vencer. Pero para eso Dios nos da su palabra, para que podamos conocerla y tengamos la oportunidad de salir de esa condición. Entonces dice ahí que Satanás está de día y de noche acusando, es el acusador, uno de los nombres que menciona aquí. Estaba para acusarle, ¿sí? Día, para acusarnos a nosotros día y noche. Pero fíjese lo que dice el Señor acerca de nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el diablo de mí, ¿sí? El acusarnos, el señalar nuestras fallas, nuestros errores. Pero lo que Cristo dice de mí es que ninguna condenación hay, que somos, que aquello por lo cual fuimos
responsables. Dios llevó esa culpa. Dios llevó ese pecado en la cruz. En esa obra perfecta dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí en Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es quien murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Fíjese qué maravilloso es esto. Cualquiera cosa que yo hubiera hecho, aún el peor de mis pecados, la peor de mis fallas, es que el sacrificio de Jesús cubre multitud, como dice la Escritura, el amor cubre multitud de pecados. Y todo aquello, mis hermanos, aún lo peor que pudiera existir, la peor aberración, la peor acción, Dios es tan grande y su sacrificio es tan grande y tan completo que puede librarnos de eso que nosotros merecíamos, de ese castigo y de esa culpa. Dios es maravilloso y su amor es tan hermoso y sus brazos extendidos para todos nosotros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo, es librarme de la culpa, de la condenación, porque Él tiene la potestad, ¿sí? Tiene la legalidad. Dios tiene el poder para hacerme libre. Nadie más tiene ese poder. ¿Por qué? Porque Él llevó todos nuestros pecados. Él pagó por todas mis fallas y Él se mantuvo en una perfecta santidad hasta el día de la muerte. Y por eso es que la muerte no lo pudo retener, porque Él se mantuvo en una integridad total. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no puedo perdonarme a mí mismo? Cuando yo no acepto ese perdón, cuando yo sigo dando vueltas a aquello y recibiéndolo como, eh, como si fuera un tiempo presente, aunque yo ya lo hubiera hecho anteriormente. Bueno, yo estoy invalidando la obra de la cruz. Yo le estoy diciendo a Dios, tu sacrificio no es completo, no completa para cubrir esto que yo hice. Yo estoy menospreciando el sacrificio de la cruz. Y esto es muy tremendo y no nos damos cuenta. Porque la culpa trae una satisfacción errónea en nosotros. Porque cuando yo no me siento culpable, yo no me siento bien. Porque cuando yo no me siento que yo he fallado y me autocastigo, yo no me siento bien. Y eso es un grave error y esa es una mentira de Satanás. Entonces, ahora vamos a entender por qué sucede esto. ¿Sí? ¿Cómo es que se produce la culpa? ¿Sí? Obviamente la culpa se produce porque fallé, pero no siempre es así. Ahorita vamos a ver cuáles son las raíces, pero ¿qué es lo que produce en mí? Yo quiero que en este momento algunas cosas o todas, ¿verdad? O un punto al menos, no sé, algo, si nosotros nos identifiquemos, pongamos mucha atención porque esta puede ser la oportunidad que Dios nos dé para poder salir y ser sanados, ¿sí? Es que Dios es maravilloso, Dios es precioso, porque aun aunque nosotros por la misericordia de Dios hemos sido enseñados en esto y estamos trabajando en esto en nuestra vida, aún yo lo estaba preparando y retomando este tema y indagando un poquito, y yo sentía como Dios me estaba sanando. Por eso yo sé que esta palabra es viva, que la palabra de Dios es viva y que Dios tiene el poder de restaurarnos. Amén. Entonces, yo espero con todo mi corazón que estemos con esa disposición. Yo sé que sí, por eso está conectado. Yo sé que sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que produce la culpa en nosotros. Número uno, y es lo más grave y lo más importante. La culpa no me permite acercarme a Dios. La culpa es una barrera, ¿sí? Es un bloqueo hacia la presencia de Dios.
no me permite tener una intimidad, tener una relación con Dios efectiva. Porque podemos orar y podemos estar pidiendo perdón todo el tiempo por lo mismo y estar con ese sentimiento de perdón, Señor, perdón, y creemos que es lo correcto, porque como lo que hicimos fue algo tan grave, o lo que sucedió fue tan grave que impactó mi vida, que destruyó mi vida, o que destruyó ciertas etapas de mi vida, que estamos con esa situación delante de Dios, sí, y estamos, es que fallé, y no me permite eso acercarme a Dios, ¿ok? Me siento indigno de acercarme a Dios. Y yo le voy a, a comentar esto. ¿Cómo lo puedo discernir? ¿O cómo se puede que una persona viva en culpa? Bueno, obviamente la palabra es para uno mismo, pero ¿cómo yo lo puedo detectar? El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay una fractura o hay heridas en mi alma y estoy mal y necesito sanidad interior, mis relaciones, no solamente hablando de la herida de la culpa, sí, de la culpabilidad, sino prácticamente en todas las heridas. Porque acuérdese, la condición de mi alma, desgraciadamente, afecta la forma en que yo pienso, ¿sí? Y dice la escritura que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces eso condiciona lo que yo soy, mi carácter, mis relaciones, ¿sí? Cosas que comenté la semana pasada, mis relaciones, mi forma de percibirme, mi autopercepción, ¿sí? Mi carácter, mis reacciones, etcétera. Entonces, fíjese lo que dice esa escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo amo al Señor, o yo tengo una relación de amor con Dios, ¿cómo funciona esto cuando yo conozco a Dios como mi Padre? A partir de ahí, mis hermanos, y esa es la clave para la sanidad interior, el conocer a Dios como mi Padre. Podemos conocerlo como nuestro juez, como nuestro Señor, y tenemos conceptos de Dios y son buenos y está bien, pero para yo vivir en una sanidad o para alcanzar una sanidad, yo tengo que amar a mi Padre. Y ahí es donde Dios empieza a sanar nuestra alma, nuestras heridas, nos empieza a vendar, nos empieza a traer ese ungüento precioso en nuestras vidas de sanidad. Entonces, dice aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, partimos de ahí. Si mi relación con Dios no es la correcta, no es una relación sana de amor paternal, entonces eso va a afectar mi identidad, lo mencioné la semana pasada, ¿sí? Y eso va a determinar quién soy yo, cómo me percibo, una autoaceptación, una autopercepción, ¿sí? Me quita de la posición que yo tengo en Cristo, con mi Señor. Y eso va a determinar mi relación con los demás. Por eso dice, a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si yo no me amo a mí mismo, entonces yo no voy a poder amar a mi prójimo. Y yo no me voy a amar a mí mismo porque yo no vivo en amor con mi Padre. ¿Ok? Por eso es que es extremadamente importante la comunión con Dios y que nosotros vayamos creciendo en esa relación con Dios. De ahí parte todo, mis hermanos, absolutamente todo de nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que mi relación con los demás, mis relaciones interpersonales, son una réplica de lo que hay aquí en mi corazón. Por eso es que vemos gente dura, vemos gente criticona, gente que acusa, que señala, que está muy al pendiente de señalar errores, de señalar fallas. ¿Por qué sucede esto? Porque esa es la condición en la que está mi corazón.
Entonces, yo tengo que sanar y tengo que restaurar esa situación de mi vida, de mi alma. Y a partir de ahí, por eso es que de ahí empieza a haber un fruto maravilloso en nuestras vidas, ¿sí? Y que se empieza a manifestar en todas nuestras relaciones. Dios es maravilloso y Dios es un Dios que sana. Entonces, ya dijimos en primer lugar, bueno, no me permite acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque hay una falsa percepción de Dios, hay un falso concepto. Y lo hablamos cuando mencioné, cuando di el tema, perdón, de acerca del espíritu de orfandad. Tenemos un concepto equivocado de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente yo tengo un concepto, ese concepto equivocado por lo que yo viví, ¿sí? Con mis padres naturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita vamos a ver ese punto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esa persona se castiga a sí mismo. ¿Cómo lo podemos identificar también? Bueno, yo necesito sentir que yo pagué por aquello que hice. O lo que yo estoy viviendo es por consecuencia de eso. O sea, yo encuentro un lugar para el castigo. Yo encuentro un lugar para vivir las consecuencias. No estoy diciendo que no sea así, ¿verdad? Desgraciadamente, nuestros actos eh, traen consecuencias. La misma escritura dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, eso es una realidad. Pero aquí el asunto es que nosotros cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos su amor y su perdón, con la misma ayuda de Dios, vivimos y asumimos las responsabilidades de nuestras culpas, pero no lo hacemos solos, mis hermanos. No lo hacemos solos, lo tenemos a Él. Cuando Dios cree que amerita, ¿verdad?, que vivamos unas consecuencias. ¿Ok? Entonces, tendríamos que ver casos a lo mejor específicos, pero hablando en términos generales, aquí entendemos que una persona con culpa se castiga a sí misma. Siente que debe de sufrir lo suficiente, ¿sí? De pagar aquello que él hizo, ¿sí? Recibir un justo castigo por aquella situación, aquel error o por aquella falla. ¿Y qué es lo que pasa con respecto a eso? Viene lo que es eh, la necesidad de hacer obras, ¿sí? Y la misma palabra de Dios nos dice que el perdón de Dios y la justificación de Dios no amerita obras, que nosotros todo el perdón lo recibimos por fe, ¿sí? En Efesios capítulo 2 nos habla acerca de eso, que la salvación es por gracia, no es por obra. Yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Las obras vienen después, pero porque es un fruto de ese perdón, de ese amor, de ese abrazo de mi Padre que me invita, ¿sí? Y que me da la posibilidad de que mi vida sea transformada y vienen obras nuevas que ahí mismo nos habla la Escritura. Pero una persona con culpa siente que necesita hacer para recibir el perdón, ¿sí? Para enmendar aquello en lo cual logró mal. Tengo por aquí escrito, para recibir algo de Dios y de los demás, de la vida. Si necesita que hacer algo, necesita un esfuerzo suficiente porque no se siente merecedor de las bendiciones, de las oportunidades, del amor, del gozo, de la paz, del sustento aún, de la protección. Necesita hacer algo, no puede recibirlo por sí mismo. Y también sucede otra cosa, ¿sí? Es una falsa humildad. Y por esto mismo, porque sentimos que no merecemos. Y empezamos a ponerles altos, ¿sí? Aquellas cosas que pudieran darnos halagos, bendiciones, cualquier tipo de dádivas, ¿sí? Y nos cuesta mucho recibir de alguien más, porque en el fondo culpa, que probablemente
Eso no lo tenemos aquí presente, mis hermanos. No sabemos cuál es la raíz de estos comportamientos, de esta forma de ser que yo tengo, de esta forma de pensar, de mi carácter. No sabemos que tiene ciertas raíces, o incluso ni siquiera sabemos que están mal, que esto está bien o que es normal. La persona con culpabilidad desarrolla comportamientos compulsivos también. ¿Qué es esto? Algún vicio, ¿sí? Necesita llenar aquel vacío en su corazón. Puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser sexo, exceso de trabajo, materialismo, ejercicio, comida, compras, cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de actividad en exceso, ¿sí? Porque busca esas actividades o esas salidas falsas, buscan como suplir aquella necesidad que hay en mi corazón. Y a veces no lo sabemos. Bueno, por lo regular no lo sabemos. Entonces, esta persona también se odia a sí mismo. Aparte de esto que les estoy mencionando y otros puntitos más que les voy a mencionar, esta persona se odia a sí mismo. Puede pasar el tiempo viendo cada detalle en sí mismo. Mi carácter está mal, mi apariencia, ¿sí? Es una falta de aceptación o es un autorrechazo. Mi carácter, mis actitudes, esta forma de ser mía, esta forma de pensar, mi forma de actuar, es que no debía haber hecho esto, no debía haber dicho, y empezamos es un autorrechazo y es hasta un odio contra nosotros mismos, ¿sí? Una desvalorización, perdón, o el desvirtuarme a mí mismo, el depreciarme a mí mismo, y todo es por aquello sentimiento de insatisfacción, de rechazo. Entonces, por esta situación, pues hay una forma de actuar como con dureza hacia los demás, porque yo me estoy viendo a sí mismo con dureza. Otro punto con lo cual podemos identificarlo es que se desarrolla una autocompasión o una pena propia. Y vemos desgraciadamente mucho de esta situación, este tipo de comportamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces el estar en un área de confort. ¿Por qué? Porque el autocompadecerme no me invita a salir de mi condición, al contrario, es como conformarme con la condición en la que estoy y estar de cierta forma resignado a que yo así soy, me pasó esto, yo hice esto, es imposible que yo cambie, es imposible que Dios me perdone, yo no me puedo perdonar y esto así va a ser para siempre. Y sin darnos cuenta estamos viviendo en una zona de confort, porque a veces es más fácil culparnos que salir de la situación, porque eso requiere esfuerzo, requiere confrontar todo esto en lo que estoy viviendo, confrontar la herida, y esto es algo que se tiene que hacer para salir de cualquier tipo de herida del alma. Y eso es algo complicado, porque ahí requiere mucha humildad y también pudiera llegar a ser doloroso, porque es traer otra vez delante de Dios, Señor, esto que yo viví, Señor, te lo entrego, perdón, ¿verdad? Y recordarlo otra vez, traerlo otra vez. Entonces, así cuando pecó con Betsabé, y él que pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo, y lo que David hizo fue olvidarse de eso que había pasado hasta que fue confrontado por el profeta. Y, y hubo un dolor en David, pero David hizo lo correcto, fue al Padre y se arrepintió y asumió en su caso la responsabilidad de aquello que él había hecho mal.
y fue algo terrible que sucedió, pero él lo hizo tomado de la mano de Dios. Usted tiene oportunidad de leer esa historia. Entonces, una persona que vive en la culpa puede desarrollar, pudiera ser un tipo de pena propia, ¿sí? De conmiseración, de pobre de mí, yo no podré salir, esto es lo que me tocó, etcétera, etcétera. Otra situación que también vive una persona que vive en culpa es el religiosismo. Y es por esto mismo, porque busca alcanzar, ¿verdad? O ser justificado. Pero como no puede ser justificado porque lo que él hizo fue algo tan grave que necesita actuar, hacer obras. Entonces, y esto pues es desgraciadamente en algo muy recurrente porque pues nuestra carne es así, es legalista. Y Satanás, habíamos comentado ahorita, viene con dardos y viene a culpar y a culpar y a culpar y, 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 y sentimos que, por ejemplo, podemos estar sirviendo a Dios y estamos sirviendo a Dios y tener una apariencia de santidad, de mucho servicio y de mucha piedad, pero no es más que una careta, porque en el fondo nosotros lo estamos haciendo porque nos sentimos culpables. Y la gente que vive este tipo de herida emocional, bueno, necesita hacer obras de caridad, servicio a Dios, mucha oración, golpearse mucho el pecho y hacer muchas cosas, porque necesita suplir aquello que hizo mal, sí, suplir o enmendar, ¿verdad? Entre comillas, ese error o esa falla. Pero la escritura nos dice en Colosenses 3, perdonando los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que habla la palabra de Dios acerca de todos nuestros pecados y de todas nuestras fallas, que todo aquello por lo cual viene Satanás a culparme, el Señor ya lo clavó en la cruz del Calvario. Él ya pagó esa deuda. Amén. Yo ya no tengo que hacer obras para ser perdonado, para ser justificado, para ser amado por Dios, para ser acepto. Todo eso el Señor ya lo clavó en la cruz. ¿Y sabe qué hizo aparte con todo esto? Él exhibió a nuestros enemigos, los humilló, los avergonzó públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Así es que yo no puedo y no debo admitir acusación por parte de Satanás. No puedo sentirme condenado porque todo eso el Señor ya lo llevó y ya lo cargó en la cruz del Calvario. Cuando yo no vengo en un arrepentimiento genuino. Entonces esta persona definitivamente necesita aceptación por los demás y una autoaceptación. Procura alcanzar algo, procura merecer algo, eh, alcanzar cierto nivel, ¿sí? Para superar ese sentimiento de culpabilidad. Y también pues genera otros sentimientos que es el criticar, lo mencionaba ahorita, el tener odio. Les decía que hay una réplica, ¿verdad? De lo que yo siento, hay una réplica en mis relaciones. Por eso vemos gente eh, tan rencorosa, ¿sí? Que le hacen algo y pareciera que les agarra un odio y un rencor a aquellas personas o a aquella persona, pero es porque esa persona muy probablemente tiene cosas que ella no ha perdonado y no se ha perdonado a sí misma. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Depresión. Si se vive, esa persona puede caer en depresión por causa de la culpa, una autoacusación, una baja autoestima, porque acuérdense lo que le decía en un principio, esa persona no puede vivir en la posición de hijo y no puede recibir todo aquello que Dios le da, ese amor, ese perdón, eh, esa, esa aceptación, esa seguridad. Y también angustia,
un temor a ser rechazado por los demás. Y por eso les mencioné ahorita acerca de esas obras. Y a veces vemos gente que procura hacer miles de cosas por otras personas. Sabemos que hay gente que es muy noble, ¿sí? Y hay gente que aún hasta podemos decir tiene el don de ser noble, de ser dadivoso. Pero ¿qué hay si esa persona que tiene culpa se analiza y se da cuenta que muchas cosas que hace es para sentirse aceptado? ¿Ok? Es no tanto por lo que yo soy, que doy, sino por lo que yo busco recibir en consecuencia a mi acción. Ahí es lo importante. ¿Ok? No quiere decir que esté mal, al contrario, les mencionaba ahorita en Efesios capítulo 2, cuando nos habla que somos justificados por la fe, sí, que no es por obras. Entonces, nosotros recibimos ese perdón y Dios prepara esas obras para obras nuevas o una nueva vida para que andemos en ella. Esa persona puede sentir ese temor, les mencionaba, de ser rechazado por los demás o un sentimiento de vergüenza. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a descubrir cuál es la raíz, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es, por qué, si yo me identifico con alguna de estas cosas, cuál es la raíz, ¿sí? Por la cual yo estoy en esta condición. Número uno, y ya lo mencioné en un principio, porque le fallamos a Dios, ¿sí? Porque no pecamos contra Dios. Hicimos algo que estuvo mal, la regamos, como decimos, la regamos, hicimos algo, fallamos y no sabemos que culpables, ¿verdad? Delante de Dios. Número uno. Y número dos, ante esto es que no me he perdonado. Yo puedo saber que yo he fallado y eso es muy bueno y ese es un paso excelente para poder venir a Dios. Pero lo que me trunca va a ser que no me puedo perdonar. Dios me perdona, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Número dos, ¿sí? Hablando de las raíces, que yo sufrí de culpabilidad desde la infancia y se produce por muchísimas causas. Le voy a mencionar algo sobre eso. Es por causa de necesidades no suplidas. Y esto sucede con todas las heridas, por necesidades no suplidas, por causa de falta de amor, de aceptación, de seguridad, de halagos y muchísimas otras más necesidades básicas del ser humano, 100% innatas. Pero, ¿qué es lo que sucede con el sentimiento de culpa? Bueno, es que yo necesité recibir el perdón por mis padres o por alguien, ¿sí? A quien pues figuró como en esa posición paternal en mi vida. Yo necesité sentirme perdonado y no recibí ese perdón. Al contrario, ¿qué es lo que pasaba cuando sufría de alguna falla, algún error, un mal comportamiento que pudiera ser normal, ¿verdad? Como niños es normales. Bueno, que en lugar de recibir perdón y aceptación, porque el perdón nos libera, yo tengo que tener presente eso. El perdón trae libertad a mi alma, a mi corazón. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en lugar de recibir el perdón, yo soy juzgado y yo soy condenado por aquella mala acción. Somos señalados por nuestras acciones, somos criticados por nuestras acciones y recibimos palabras ofensivas, palabras denigrantes, incluso golpes, castigos y recibimos palabras así como eres un torpe, eres feo, eres tonto, tú no eres capaz, tú eres un bueno para nada, tú no eres bueno como aquella otra persona, tú no haces las cosas tan bien como tu hermano o como cualquier X persona, tú no serás nadie en la vida, tú eres un bruto, tú no te mereces esto, tú te mereces tal castigo por tu acción y pudieran ser muchísimas cosas más. Entonces, eso produce en nosotros, en nuestro corazón, una herida muy
que desgraciadamente se viene arrastrando, si no se soluciona, se viene arrastrando a lo largo de nuestra vida. Esa es una raíz, dijimos, porque le fallamos a Dios y sentimos que Dios no me ha perdonado y que yo no me puedo perdonar a mí mismo. Número 2 es porque no fueron suplidas necesidades básicas, que es, entre muchas, el sentirme perdonado. Esa es una necesidad básica. Un niño necesita ser liberado con el perdón. Y a mí me llama mucho la atención que yo veo esto en especial en un sobrino. Está chiquito, es de 4 años, creo, que cuando él falla, él se porta mal, entonces pues su mamá lo tiene que castigar, lo tiene que disciplinar, y él llora. Entonces yo trato siempre de consolarlo. Y él, pues él se deja abrazar y yo lo consuelo porque la mamá lo regañó, obviamente por justas razones. Y, pero él, siento que él no recibe mi consuelo. Él se va de mis brazos o de lo que estoy ahí chipilándolo, abrazándolo, y él va con mi hermana y la abraza y lo que y le da besos, y lo que él necesita es que la mamá lo libere con el perdón. Y no, él no recibe mi perdón, bueno, no mi perdón, mi consuelo. Él necesita recibirlo de su mamá. Y eso me llama mucho la atención, y dentro de mí entiendo que esa es una necesidad básica. Él necesita sentirse perdonado por su mamá, a pesar de que la mamá fue la que le emitió el castigo. Él necesita sentirse perdonado por ella. Entonces, y eso, mis hermanos, produce en nosotros, la semana pasada hablé acerca de la renovación de la mente. Eso produce en nosotros fortalezas. Por eso es que les mencionaba que se empiezan a generar comportamientos, ciertos patrones de pensamiento, de conducta, pero tiene que ver por nuestras fortalezas, porque como aquello no se suplió, entonces mi forma de pensar se empezó a formarse a partir de todas estas heridas, de todos esos conceptos que yo empecé a adquirir desde la niñez. Otro punto es por una falsa culpa. Entonces, sí podemos ser culpables porque fallamos, y ya lo vimos en un principio. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3 nos lo dice. Pero, ¿qué hay cuando es una falsa culpa? Cuando realmente yo no soy responsable de aquello que sucedió. Fíjese, esto es bien tremendo, porque hay circunstancias en nuestra vida, hay acontecimientos en nuestra vida en lo cual nosotros no somos responsables, pero yo me siento culpable. Un ejemplo, la separación de los papás, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de la etapa temprana de la niñez, que pudiera haber una separación. Entonces el niño en su corazón siente que fue su culpa, por lo cual no se dio esta separación. ¿Sí? Entonces, o en otros casos puede ser el divorcio, el divorcio de una pareja que se divorcia, cuando la persona no fue culpable o 100% culpable, sino que en un divorcio, pues por lo regular la responsabilidad es de dos personas, ¿no? Entonces, esa persona con culpa afronta toda la responsabilidad, cuando probablemente ni siquiera esa persona es responsable, sino que se dieron circunstancias por las cuales la relación finalizó con un divorcio. Otro ejemplo puede ser la muerte de un ser querido. Obviamente no somos culpables de la muerte de un ser querido, pero se acarreó una culpa. Es si yo hubiera hecho esto por esa persona, si yo no le hubiera hecho aquello, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera
No sé, siempre pensamos, una persona con culpa siempre piensa que debió haber hecho más, ¿sí? Es algo normal, desgraciadamente normal que sucede en una persona con culpabilidad. Cree que debió haber hecho más, que pudo haber hecho más, porque se exige siempre, acuérdese, son obras, son obras. Es legalismo. Otro ejemplo puede ser la pérdida de algún trabajo y, y lo asumimos como como, como algo que hice mal. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Tal vez si yo debía haberle echado más ganas, debía esforzarme más. Acuérdense que una persona con culpa siempre siente que debe haber hecho más y siente que más y más y más. Entonces, cuando sucede algo, la pérdida de algún trabajo o el fracaso en otra, en otro, en otra situación de la vida, ¿verdad? Algún tipo de fracaso, y asumimos que nosotros fuimos los culpables y 100% los responsables de ello. Otro ejemplo puede ser un aborto no provocado, algo que sucedió y también igual es que si yo me hubiera cuidado, por ejemplo, una persona que trabaja o que sufrió algún tipo de accidente y crees que si yo me hubiera cuidado, si yo tal vez no hubiera hecho esto, pero es algo que sucedió y en lo cual no somos responsables de ello, pero hay ese sentir. O por nuestra vida pasada, cuando estábamos sin Cristo, que cometimos, como dice la Biblia, hechos vergonzosos, pecados, anduvimos en cosas, gente que pudiera salir de la, que les decía, gente que pudiera haber salido de algún tipo de pecado sexual, eh, algún homicidio, cosas fuertes o no tan fuertes, ¿verdad? Sino aquí el asunto es mi condición, ese sentimiento de culpa. Y venimos a Cristo y Dios nos dice en su palabra, déjenme les leo este texto que está hermoso. Aquí en Miqueas 7, 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios, es amor, es perdón. Obviamente cuando yo vengo a Él con un corazón arrepentido. Entonces una persona con esa falsa culpa, a pesar de que estábamos en ignorancia, venimos a Cristo y nos seguimos sintiendo culpables. Ya estoy casi concluyendo, ya vamos aterrizando el tema. Entonces, lo que quiero es que podamos identificar, por eso es que estoy tratando de apoyarme con bastantes ejemplos para que lo podamos identificar si es que nosotros estamos pasando por ahí. Una persona con culpa tiene pensamientos como no tengo derecho por aquello que yo hice, por aquello que me pasó, por aquello que no evité, acuérdese, una falsa culpa. No hago lo suficiente. No, cuando estamos en Cristo y vivimos en esa culpabilidad y está oculta en ese religiosismo, sentimos, es que yo no oro lo suficiente y te esfuerzas en orar más, en leer más, pero el problema aquí es que lo que me está motivando a buscar más a Dios no es el amor de Dios o la libertad en que tenemos ahora en Dios y ese agradecimiento, sino que es el tratar de compensar ese sentimiento que me hace sentir inferior por causa de mis errores. Entonces pensamos, es que no oro lo suficiente, no leo lo suficiente, no me esfuerzo lo suficiente. Y en general, en todos los aspectos de nuestra vida o en otros aspectos de nuestra vida, pensamos que no nos esforzamos lo suficiente, que no merecemos. Cuando se da alguna oportunidad, le decía,
siento es que yo no lo merezco, y esos pensamientos están rondando en mi mente, en mi corazón. No, no me lo he ganado. Es que yo eso lo voy a tener, pero no me lo he ganado, me lo tengo que ganar. Eh, no me gusta mi carácter, soy tonto, soy incapaz, es que yo no estoy guapa como aquel, como aquel, yo no soy tan buena persona como aquel. Si yo estuviera bonita, si yo estuviera guapo, si yo no estuviera tan feo, y pasan este tipo de situaciones por este tipo de pensamientos, eh, y nos sentimos que somos de lo peor y tenemos esos pensamientos que yo soy de lo peor. Y hay gente que hasta lo dice, soy de lo peor, soy basura, me odio, no soy digno. Todas esas palabras, todos esos pensamientos probablemente tienen su raíz en el sentimiento de culpa. ¿Y qué es lo que hacemos? Otro tipo de actitudes que asume una persona con culpa es pedir perdón. Ya pedí perdón, pero vuelvo a pedir perdón, y cada vez que me acuerdo, y creemos que con pedir perdón estamos enmendando aquella falla, con estar pidiendo perdón una y otra vez, porque eso viene a nuestra mente y empieza, que hablábamos ahorita acerca de los verdugos, empieza a atormentarme y vuelvo a pedir perdón y perdón, y es depresión y es tristeza acompañado de todo esto. Eh, y nos lleva a ver a Dios como un Dios inalcanzable, o sea, el santo, y yo una persona con enormes fallas, indigna. Ahora vamos a lo más importante de todo esto, y estoy prácticamente terminando. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Si usted se identifica con algo de lo que le he estado hablando, tenemos una salida, y eso es el venir a Cristo, el venir al Señor y reconocer mi error. Yo tengo que reconocer mi error. La culpa obviamente me hace saber que estoy en un error, eh, pero no me hace confesar ese error y recibir el perdón de Dios. En el Salmo 32, que le hablaba ahorita de David, David escribió este salmo, me parece que es también en ese tiempo cuando él pecó con Betsabé y él fue confrontado por el profeta Samuel. Y en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y fíjese lo que dice aquí, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Eso qué es? Incluso una persona con culpa puede tener problemas en su situación de salud, trae consecuencias también. Ya no ahondé en eso, pero también afecta en nuestra salud. Dice aquí, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero fíjese, aquí está la salida. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más tarde yo en confesar mi pecado, entre más tarde en identificar las raíces de ese sentimiento de culpa, de esa herida emocional, más daño va a causar en nosotros. Por eso el salmista David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entre más tarde, por eso es que si hay este tipo de problemas en una edad de la niñez, por eso es que se vienen arrastrando y trae una repercusión a lo largo de nuestra vida, en las siguientes etapas de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voy a confesar mis pecados a Dios y yo voy a declarar todo eso que yo hice. Yo tengo que ir y hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname. Señor, te he fallado.
Señor, siento culpa por esto, como hablamos de la culpa encubierta, de la falsa culpa. Señor, yo me siento culpable por esto que pasó en mi vida. Y probablemente yo no soy el culpable, son situaciones que pasaron. Acuérdense que lo que dice la Biblia, lo que le decía, perdón, en el Salmo 139, la semana anterior, que tenemos que ir a Dios y a pedirle que nos escudriñe el corazón, que nos hable, Señor, si hay en mí camino de perversidad, y guíame, Señor. En el mundo vamos a tener aflicción, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. También en el Salmo 134, ahorita recuerdo que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, yo tengo que saber que Dios está conmigo en medio de esto, aún de las consecuencias que yo tuviera que vivir, si es que es necesario, porque a veces no es necesario, porque no son cosas que yo provoqué, o simplemente, como dice la Escritura, Él echó mis transgresiones, mis iniquidades, mis pecados en lo más profundo de la mar, para ya no acordarse más de ellos. Entonces, eso yo lo tengo que recibir, ¿sí? Yo lo tengo que aceptar. Entonces, yo me puedo acercar, como dice en Hebreos 4:16, confiadamente. Y hágalo, mi hermano, por favor, hágalo. Vaya delante de la presencia de Dios y dígale, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te entrego esto, yo soy el culpable o yo me siento culpable, perdóname, sana mi alma, sana mi corazón, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Yo la puedo alcanzar, es posible si yo me acerco al Señor en esa actitud de arrepentimiento. Y el número 2, pues yo necesito recibir ese perdón, porque yo puedo saber que Dios me perdona, pero no recibir ese perdón. Yo necesito recibir ese perdón, aceptarlo por fe. ¿Por qué? Porque mi alma está viciada. Acuérdese lo que dice en Efesios capítulo 4, ¿sí? Que nuestra carne está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Sí recuerda ese texto? Entonces, yo le voy a pedir perdón a Dios, pero no quiere decir que puede ser, pero en algunos casos no quiere decir que yo pueda experimentar en mi alma, ¿sí? Ese perdón. Entonces yo lo tengo que recibir por fe. Acuérdense lo que yo confesé mis pecados, ¿sí? Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo vengo con un arrepentimiento genuino, en ese momento Dios me perdona. Entonces es algo que yo recibo por fe, porque a lo mejor como mi alma está viciada y hay fortalezas en mi mente de falta de perdón, pues yo no va a ser una transformación instantánea, no va a ser una obra instantánea, pero sí es una realidad. Entonces yo tengo que tomar ese perdón y yo tengo que empezar a vivir en ese perdón. Entonces cuando se me venga aquella culpa, yo tengo que decir, no, Señor, yo ya confesé mi pecado y tú ya me perdonaste. Entonces yo tengo que dar ahí una batalla, ¿ok? Y yo tengo que saber, y esto es algo tan maravilloso, y yo se lo testifico. Este texto, mis hermanos, que nosotros lo escuchamos desde que venimos a Cristo, de hecho nos evangelizan con este texto, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Señor Jesucristo. Y eso cuando se me reveló a mi vida, y sabe que desgraciadamente no fue en el momento que yo vine a los pies de Cristo. Pasaron muchísimos años para que yo pudiera experimentar este texto, porque yo no sabía lo que era tener paz para con Dios. Y nos acercamos a Dios con ese sentimiento, Señor, perdóname, Señor, y vienes a Dios y en oración, pero tu oración no es en amor, en agradecimiento, en una paz, en una confianza, en un descanso, como dice la Escritura, que echemos nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. No venimos con ese sentimiento a, ¿en qué te fallé? ¿En qué hice mal?
perdóname. Pero motivado por ese espíritu de culpa, todo esto que yo le estoy hablando, ¿ok? Y llegó el momento en mi vida en que yo pude experimentar esa paz para con Dios. Y yo sentí que era otra. ¿Sabe qué es lo que se siente con este sentimiento de culpa y no nos damos cuenta? Sentimos que estamos sumergidos en una nube. Estamos sumergidos en una atmósfera. Quiero explicárselo de muchas formas, que sé que me está entendiendo y con todo mi corazón deseo que me esté dando a explicar. Pero vivimos en una atmósfera en que yo no me siento merecedor de nada, en que yo siento que tengo que hacer para recibir. Y vives como en una atmósfera. Y cuando experimentas esto que dice aquí, que fui justificada para con Dios por medio de Cristo, por la fe, y tengo paz para con mi Padre, sientes que esa nube se disipa y sientes una libertad en tu alma, en tu corazón, y ya entiendes que todo lo que Dios te da es porque Él es bueno, no porque yo soy buena, es porque Él es misericordioso, no porque yo hice cosas buenas para ganármelo, y el ministerio y el llamado de Dios, y las oportunidades y las bendiciones y el trabajo, y la esposa que Dios te dio, o los hijos que Dios te dio, o el esposo que Dios te dio, las bendiciones, lo que Dios te ha dado, entiendes que no es por lo bueno que tú eres o por las cosas que tú hagas, sino que es por el amor de Dios, porque Él es bueno. Como dice la Escritura, por amor a mí mismo. Dios obra por amor a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por quién es Él, no por quién somos nosotros. Dios nos ama porque Él es bueno, porque Él es amor, no porque yo merezca ese amor. Y eso yo lo tengo que tener presente todos los días de mi vida, porque yo necesito vivir en esa libertad. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad, Cristo, la verdad, es lo que me permite vivir en esa libertad, en ese gozo, en esa paz, en que no necesito hacer nada. Ahora yo lo hago porque se producen mis frutos, frutos de arrepentimiento y obras, lo que hablamos ahí. Entonces mi actuar es diferente, mi obrar es diferente, mis motivaciones son diferentes y empieza una vida nueva, maravillosa en Dios. Pero cuando yo experimento esa paz que yo tengo para con Dios, ¿qué quiere decir? Que yo ya no estoy en un conflicto con Dios. Yo ya no tengo que solucionar ese conflicto. Ese conflicto ya se solucionó en la cruz. Amén. Entonces, le decía, perdonándome a mí mismo. Y ese es un trabajo que yo tengo que hacer. Yo tengo que entender, ya pasó, mis hermanos, yo lo tengo que dejar atrás. Como decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Sí? Y en el libro de Isaías dice que dejemos el pasado, pero que no traigamos a la memoria las cosas antiguas, que Dios hace cosa nueva, que pronto saldrá a la luz, que abrirá caminos en el desierto, y no recuerdo exactamente lo que dice la Escritura, pero nos está hablando de que yo tengo que dejar atrás ocurrió, lo que yo hice, fui culpable o no culpable, sucedió, no sucedió, Señor, ya me perdonaste, ya lo declaré, ya, y quiero andar en esa nueva actitud, en esa nueva vida en ti, Señor, y tomar eso que Dios me da, que es su perdón, y esas nuevas oportunidades. Me tengo que perdonar a mí mismo. Y cuando esos pensamientos se me vengan, yo los tengo que desechar. Y aún cuando una persona me acuse, y puede ser con justa razón, mis hermanos. Bueno, aún aunque me acusen y me recuerde aquello que yo hice mal, entonces, ¿sabe qué? Yo tengo que, en mi corazón, yo tengo que decir, Señor, tú ya me perdonaste. Y dar la oportunidad a que esa persona sea restaurada por aquello malo que yo pude haber hecho, en aquello que yo dañé, porque lo hacemos. Nosotros dañamos a otros, así como somos dañados.
nosotros dañamos a otros. Entonces, y perdóname y tratar de enmendar aquel error en lo más que se pueda. Si no se puede orar, Señor, sana su corazón de aquel daño que yo hice y seguir adelante, mis hermanos. Yo tengo que seguir adelante. Mi vida en Cristo, nada lo puede detener. Mi carrera, como dice también la Biblia, ¿sí? La carrera que tenemos por delante, yo la tengo que correr, yo no me puedo detener, la culpa no me puede detener, las fallas que yo cometí no me pueden detener, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que perseverar. ¿Y qué tengo que hacer? Recibir el perdón de Dios, perdonarme a mí mismo, resarcir aquello que yo hice lo más que se pueda. Y si no es posible, le digo, orar, Señor, restaura aquello que yo hice mal y seguir adelante. Amén. El otro punto le decía es renovar mi mente, porque yo voy a luchar porque mi alma está viciada, mi mente está viciada, yo tengo que derribar esas fortalezas. Si tiene oportunidad o si vio la predicación anterior acerca de la renovación de la mente, ahí explicamos más detalladamente este punto. Y es una lucha, mis hermanos. Es derribar esas fortalezas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tomando la verdad de la palabra de Dios. Señor, tú me perdonaste, yo soy justificado, yo fui lavado. Y hacer lo que hizo el hijo pródigo, que mi padre me vista de esa nueva persona que soy ahora. Desvestirme lo viejo y recibir el perdón. Sí, aceptar ese perdón, aceptar ese anillo, aceptar ese calzado para caminar lo que Dios tiene para mi vida. Es difícil, sí es una batalla que nosotros tenemos que dar y que no podemos ser perezosos ni ser negligentes en esto. Entonces tenemos que darle, mis hermanos, porque aspiramos a ser libres y recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay algo que sucede también. Muchas veces nosotros no nos perdonamos o no aceptamos el perdón porque sentimos que vamos a volver a caer o porque hemos caído en aquello una vez y otra vez y otra vez y sientes que nunca vas a salir de aquel pecado. Sientes que no es posible cambiar. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú caes una vez, pide perdón y sigue lo mismo. Señor, perdóname, me levanto, recibo esas vestiduras limpias, recibo tu perdón, esa limpieza que tú traes por tu sacrificio en la cruz, Señor. Cómo me lavas con tu sangre y sigo adelante. Mi hermano, y si usted vuelve a caer, no estoy diciendo que lo haga con la intención, pero yo sé y sabemos, la escritura nos dice lo que decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hago. Y Pablo lo escribió porque lo vivía. Lo que no quería hacer, eso hacía y sabía que había esa lucha dentro de sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez, Señor, perdóname y límpiame adelante. Y si vuelvo a caer, por lo regular, ese tipo de cosas pasan cuando estamos sumergidos en vicios de tipo drogas, alcohol, de tipo sexual, ¿sí? Homosexualismo, adulterio, fornicación. En ocasiones Dios obra de una manera tan maravillosa que nos saca en el momento. Pero a veces, desgraciadamente, aquí estoy hablando de una persona que desea salir, no una persona que toma la gracia como una oportunidad para pecar. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una persona que sabe que ha pecado, sabe que falló y que quiere seguir adelante. ¿Ok? Cuando eso pasa, esa persona probablemente ni siquiera ha nacido de nuevo. Esa persona no desea salir, probablemente está a gusto de su pecado y justifica su pecado diciendo que por la gracia va a ser perdonado, y etcétera, muchas cosas con las cuales se puede justificar. Pero desgraciadamente llega a pasar que una persona puede caer una vez y otra vez, cualquiera que sea la situación. Levántate nuevamente, ¿sí? Puede caer una vez una persona, otra vez y otra vez,
pero Dios sigue dando la oportunidad de salir adelante, mis hermanos. Cuando nuestro deseo es genuino, levántate en el nombre de Jesús y persevera y da la batalla y sigue haciendo lo mismo, reconocer, recibir el perdón, perdonarte y seguir adelante. Y Dios te va a dar la victoria. Eso te lo puedo asegurar. Dios te va a dar la victoria si tú vives en esa vida de arrepentimiento, como nosotros lo decimos aquí, y que el Espíritu Santo trae esa convicción. Cuando hay convicción de pecado por causa del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Esa es una oportunidad que Dios te está dando para salir adelante. Dios te está extendiendo la mano para que salgas adelante y lo podemos hacer. Sí, acerquémonos, decíamos ahorita, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sí? Otro punto que yo tengo que hacer para salir es vivir una vida en el Espíritu. Ahorita lo decíamos en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, pero fíjese lo que dice aquí, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no es ya me perdonó Dios y me siento mal, recibo su perdón, ya sé, fue una falla, una debilidad, y me quedo ahí. No, yo tengo que vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que empezar a hacer uso de los recursos espirituales que Dios me da. Y nosotros aquí en la Biblia, perdón, en la iglesia, nuestro pastor siempre nos dice el ABC. Y esto aplica absolutamente en todo, que es orar, leer la Biblia y congregarnos. Bueno, ahorita no podemos estar físicamente juntos, pero ahorita usted se está congregando, si está recibiendo el mensaje, está cumpliendo con esto, lo que Dios nos pide de congregarnos. Entonces, es vivir una vida en el Espíritu, que es, bueno, estar escudriñando la palabra, estar en oración, no descuidar mis tiempos con Dios. Y algo que me encanta que nuestro pastor nos está dando los devocionales, no se los pierda, porque si usted no se pierde los devocionales y los pone en práctica, yo sé que usted su vida espiritual va a dar un giro, va, va a dar un avance muy grande, porque los devocionales son muy importantes, mis hermanos. Si es el orar por alguien más, y a veces lo confundimos un poquito y creemos que porque, ya estoy orando, ya oré por mis hermanos, ya oré por mi familia, ya puse en las manos de Dios a mis hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. No, pero el devocional tiene que ver con algo más, que es tener un momento de intimidad con Dios. Un momento en que nada más estemos Dios y yo. Y en el que yo le dé la oportunidad al Espíritu Santo de que me escudriñe. Y darle la oportunidad a mi Padre de que me hable. Padre, ¿qué me quieres hablar hoy? Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué tienes para mí el día de hoy? Para mí, en lo personal. Para mí, Señor. Y tener es que esto es maravilloso, el poder tener una comunión directa con Dios y recibir directamente de Dios. Y esto lo logramos a través de devocionales. Y así se da la sanidad. El devocional es un arma poderosa porque es nada más mi Padre y yo. Y estar así completamente desnudos delante de Dios. ¿Sí? Que pase su lámpara desde mi cabeza por todo mi ser. ¿En qué estoy mal, Señor? ¿Qué hay oculto en mí? Por ejemplo, esta situación de culpa, mis hermanos, esto de lo que les estoy hablando, yo lo puedo hablar en lo personal. Esto yo no lo podía identificar. No era algo que saltara a mi entendimiento. Que yo dijera, yo soy así, así, así. Pues porque me pasó esto y esto y esto. O sea, fue algo que tuvo que hablarlo mi Padre conmigo, ¿sí? En intimidad. Y a lo mejor ahorita Dios lo está haciendo a través de este mensaje, o Dios lo hace a través de nuestros seminarios de sanidad interior que hemos tenido en la iglesia. Y en fin, Dios usa muchos medios, porque lo que Dios quiere es sacarnos de nuestra condición. Pero por lo regular, ¿sí? Muchas veces y muchas cosas que puedan estar ahí en nuestra vida, en nuestro corazón, ocultas,
salir a la luz cuando yo esté en la presencia de Dios. Y lo mejor es que Dios no lo hace para condenarme ni para juzgarme, sino que Dios lo hace por amor y lo hace con amor, como un padre que ama con un amor entrañable a sus hijos. Así es el Señor. Entonces, esto implica esfuerzo, sí, implica disciplina, diligencia, sí, mis hermanos. Pero, pero, pero es una que puede ser en un principio complicado, pero que luego lo disfrutas, ¿sí? Tu tiempo con Dios, tu tiempo con tu Padre. Y ese es el momento donde tú te enamoras de Dios, donde te enamoras de su presencia, donde te haces dependiente de su presencia y sabes que no puedes hacer algo o emprender algo o predicar algo o no sé, te haces completamente dependiente de Dios, ¿sí? Y sabes que tienes que estar con Él y vivir bajo esa paz que Dios te da, esa guianza. Entonces, ahí es donde sucede todo eso, ahí descubro que hay fortalezas y sabes, es que esto está mal, esta forma de pensar está mal, estas actitudes están mal, esta forma en que reacciono no está bien, no debo reaccionar así, esto va en contra del carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no se parece al carácter de Cristo, Señor. ¿Qué pasa conmigo? Yo no quiero reaccionar así, yo no debo, no quiero afectar a alguien más, no quiero dañar a mi familia, no quiero fallarte a ti, Señor. No quiero predicar algo que sea incorrecto, no quiero servir a Dios por motivaciones que no tienen que ver con las correctas, que es por culpa, que es por quedar bien, es por ganar un lugar, pero todo eso es por compensar un sentimiento que está mal en mi corazón, que necesita ser sanado, que necesita ser sacado de mí, tiene que ser transformado. Entonces todo eso lo logramos a través de nuestros devocionales en una actitud de humildad para con Dios, dejando el orgullo, dejando todo a un lado y venir delante de Dios en esa actitud de necesidad, de humildad. El otro, y ella es el último, ahora sí se lo prometo, es cuidar nuestro corazón. O sea, algo que nosotros mencionamos y le decía ahorita, vivir en arrepentimiento. Es decir, yo sé que fallo, mi momento con Dios a solas, Señor, a ver, estamos aquí tú y yo, perdóname, hice esto, pasó esto, o el Señor te lo hace saber sin que tú te hayas dado cuenta y pedir perdón. Y se convierte en un estilo de vida de ser falsos, sí, de, ay, ya fallé y vengo, no, es que realmente así es, somos tan imperfectos que no nos damos cuenta en que fallamos, entonces tengo que vivir en un constante arrepentimiento, mis hermanos. Eh, y es pues cuidar mi corazón, ¿sí? En general. Se vienen pensamientos, echarlos fuera, sentimientos incorrectos, trabajar con ellos, entregárselos al Señor. Señor, sáname. Y no permitir, mis hermanos, en un principio le hablé, esto se trata de una lucha real, una batalla. Acuérdese que cuando hay falta de perdón o de autoperdón, ¿sí? Autoperdonarse o condenación o culpa, bueno, vienen verdugos, si somos entregados, como dice ahí, somos entregados a los verdugos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El diablo me va a atacar, el diablo va a estar taladrando mi mente, mi corazón, trayendo condenación, señalando. Entonces, ¿qué es cuidar el corazón? Yo tengo que darle la batalla y tener mi corazón limpio y recibir ese perdón, ¿ok? Entonces, si no recibo ese perdón, si no me perdono a mí mismo y no recibo ese perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no puedo vivir el propósito de Dios, ya que estamos atados y vivimos en tortura, porque para empezar no puedo tener una comunión correcta, una comunión sana con Dios, en amor, en perdón, en confianza a hijo. Y me llama mucho la atención, le voy a mencionar a 3 apóstoles, 3 discípulos del Señor Jesús.
Y es Pedro, eh, Pablo y Judas Iscariote. Fíjese, sucedió algo muy tremendo con Pedro. El Señor le advirtió: Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo jamás te voy a fallar, es más, yo voy a ir contigo a la cruz. Y Pedro creo que sus intenciones eran buenas, pero había cosas en su corazón. Y Pedro lo que hace es que, tal como lo dijo el Señor, Pedro negó a Jesús. Y sabe que dice la escritura que Pedro, al darse cuenta que le había fallado el Señor, que lo había negado, que había pecado contra él, dice que él lloró amargamente. Él supo que falló. Pero ¿sabe qué pasó? Pedro no se quedó en esa postura de culpa y condenación. El Señor le dijo: Pedro, tú me vas a fallar y va a pasar esto y esto, pero vuelto tú confirmas a tus hermanos. Y así pasó. Pedro recibió el perdón de Dios. No lo dice textualmente todo lo que pasó, todo lo que pasa con Pedro, cómo se da ese proceso de sanidad, de arrepentimiento. Pero vemos a un Pedro en el libro de los Hechos como un iniciador de la iglesia, predicando el evangelio con poder y autoridad, trayendo en una predicación, en una segunda predicación, y llenando ese territorio del evangelio y siendo usado por Dios con manifestaciones poderosas. ¿Sabe qué, mi hermano? Si Pedro no hubiera salido de su condición, si Pedro se hubiera quedado en la condición de culpabilidad, con sentimientos de culpabilidad, Pedro no hubiera hecho esto, hubiera sido imposible, porque la culpa te mantiene en opresión, en cárceles espirituales, tu alma en cárcel, y no te deja avanzar, no te deja crecer. Y si una persona con culpa avanza en su ministerio, va a echar muchas malas, su predicación, su enseñanza, desgraciadamente, porque la abundancia del corazón va a salir aquello que hay en el corazón. Por eso es que nosotros que aspiramos al ministerio, que estamos sirviendo a Dios, necesitamos trabajar mucho en la sanidad interior, para que nuestro corazón esté limpio, esté preparado para llevar el mensaje correcto a la iglesia, y obviamente poder sacarlos de su condición, porque yo pude salir de mi condición. ¿Ok? Pablo, tremendo el apóstol Pablo, y híjole, nos dejó un legado impresionante. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Alcanzó territorios que no alcanzaron otros apóstoles. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Él fue un asesino de creyentes, fue asesino de los cristianos. Y si Pablo de igual forma se hubiera quedado en esa condición de culpa, Pablo no hubiera escrito lo que escribió en Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pablo pudo decir eso, mis hermanos, porque él aceptó el perdón, renovó su vida, su corazón, su mente, y siguió adelante y avanzó hacia lo que Dios tenía para su vida, a pesar de cosas terribles que él hizo. Cometió homicidios contra creyentes. Entonces fue algo muy terrible, pero Dios lo restauró y lo sacó de esa condición, a diferencia de Judas Iscariote. Judas, nos dice la escritura, no recuerdo exactamente dónde está, no le traje el texto, perdón, pero sí tiene oportunidad de verlo en los evangelios. Judas, él dice que cuando Jesús fue aprendido, él fue a los principales, a los sacerdotes, y él regresó esas monedas con las cuales él había recibido por causa de entregar a Jesús. Y él dice que se arrepintió de haber hecho eso. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Judas? Él fue muy probablemente arrastrado por la condenación y la culpa, porque a diferencia de los otros apóstoles que le acabo de mencionar, Judas se ahorcó. Y eso es lo que
lo que trae la condenación y la culpa, trae una muerte y desgraciadamente puede llegar al punto del suicidio. No solamente a una muerte espiritual, que es una separación de Dios, sino terminar en suicidio, porque recuerde, estamos en una batalla y quien quiere es el acusador y el que condena es Satanás. Entonces dice la escritura que él vino, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros tenemos que darle la batalla, tenemos la victoria asegurada y tenemos un camino por delante y tenemos la posibilidad de vivir en paz para con Dios, de vivir en esa libertad, en ese gozo, en ese perdón, mis hermanos, en esa alegría que nos trae el ser aceptados por Dios y esa nueva vida que Él tiene para nosotros. Entonces, reciba el perdón de Dios, dele la batalla en lo que tenga que dar la batalla, perdónese a sí mismo lo que haya pasado, mis hermanos. Si usted pide perdón en este momento, Dios lo perdona y Dios ya no ve pecado en usted. Reciba ese perdón por fe y siga adelante en aquello que Dios quiere para su vida. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por esa obra completa en la cruz, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Y recibimos por fe, Señor, cualquiera cosa que yo hubiera hecho, por más terrible, Señor. Tu sacrificio es tan grande y tan precioso que cubre multitud de faltas, Señor. Y aún si yo sigo fallando, Señor, pero estoy en esa batalla, Señor, tú me perdonas y me das la oportunidad de seguir adelante. Yo recibo tu perdón, yo recibo tu amor y yo declaro victoria contra todo espíritu de condenación que ha atacado mi vida, que ha dañado mi alma y que ha traído un diseño para mi vida. En el nombre de Jesús yo recibo de ti a partir del día de hoy, Señor, todo lo que tú quieras traer a mi vida, Señor. Todas las cosas buenas, Padre. Y si yo tengo que enfrentar consecuencias, Señor, yo lo haré tomado de tu mano, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y tú me das la victoria en todas circunstancias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor. Declaro que hay libertad en tu nombre, Señor, para cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús. Y que empezaremos a experimentar esa vida maravillosa, esa comunión contigo tan preciosa, en amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.